Bueno, buenas tardes. Estamos inaugurando este espacio que he denominado Diálogos Virulentos. Y nada mejor que hacerlo con un gran amigo que se llama Rodrigo Carmi, filósofo de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien viralizado. Sí, pues. ¿En qué sentido? ¿No es que estés con coronavirus? No, Ah, ya. no, bueno, quién sabe, porque a veces se manifiesta de manera asintomática, entonces puede ser que lo tenga y no lo sé. Uh, Y puede ser que, como los niños de Vitacura, haya contagiado a la otra mitad de Chile que faltaba. Entonces, claro, a Recoslovaquia, como están diciendo ahora, claro, con capital Jato el Grado, algo así. claro. Oye, Rodrigo, mira, más que nada, como decía antes, la idea de esto es mantener un poco el ejercicio de conversar, dialogar, un poco conversar sobre aquellas cosas que en la prensa a lo mejor no se muestran o no se abordan desde un punto de vista quizás más crítico, ¿cierto? Entonces, en ese sentido quería preguntarte, ¿qué te ha parecido todo esto que está ocurriendo, no solo en Chile, sino que a nivel global? Bueno, yo creo que la única palabra que he tenido, digamos, revoloteando es la palabra terror. Me ha producido un terror. A ti. eh, sí, pero en general es la situación, no necesariamente porque el virus sea un virus que extermina a la humanidad, porque puede ser que me contagie, pero la verdad que aparentemente no tiene mayores consecuencias, digamos, digamos eh, más allá del contagio, digamos, ¿no? Ujú. El problema del virus es el contagio antes que Claro. el mal que te produce, Es decir, fisiológico, digamos. claro, es decir, como que no es un virus que sea tan mortal como fueron otras pandemias u otros casos, otros virus, el VIH, por ejemplo. No, por supuesto, o sea, al año Estados Unidos masacra más gente que cualquier virus. Las políticas neoliberales masacran más gente que cualquier virus. La influenza masacra más gente que este propio virus. Mm. ¿Para qué decir el cigarrillo o el alcohol? En fin, una serie de situaciones que masacran más gente. El problema no es ese, creo yo. Hay otras consideraciones que se han introducido a modo de un plus, ¿no? En esta situación de pandemia, que tampoco habría que naturalizar, ¿no? Evidentemente todos sabemos más o menos lo que significa una pandemia, pero la declaración de una pandemia es distinta que su definición. Una cosa es definir una pandemia, que es una enfermedad que se expande a nivel mundial. Otra cosa es declarar una pandemia que implica un determinado momento en que se hace esa declaración. Y yo no estoy tan seguro, fíjate, a propósito de la experiencia que aconteció el año 2009 por la famosa gripe H1N1, N1. Ujú. ¿ya? En ese entonces, por ejemplo, sucedió una cuestión anómala, y es que la OMS, ¿ya?, declaró el carácter de pandemia de la H1N1 antes que la propia H1N1 cumpliera los requisitos que la propia OMS había tenido habitualmente para declarar a una enfermedad o un virus X como pandemia. Interesante. Eh, lo cual inmediatamente introduce la sospecha Claro. eh, respecto de eh, cuáles son, no solamente en relación al funcionamiento excepcionalista que tendría la OMS, sino por qué ese funcionamiento excepcionalista funcionaría justamente en la OMS. Y uno de los datos clave aquí me parece es que la OMS hace mucho tiempo que la M, que constituye la sigla Organización Mundial. Mundial Ujú. de la Salud, el término mundial que habitualmente en las ciencias sociales, en las ciencias políticas e históricas, siempre remitía, y en la filosofía moderna en general, el término mundial siempre remite, por así decirlo, a la, eh,
al cosmopolitismo estatal, nacional. Lo cual implica que si una organización es mundial precisamente porque está apoyada, ¿no? Instigada, financiada por los estados. Claro. Pero resulta que lo que ha ocurrido con la OMS en los últimos 20, 30 años es que evidentemente ha habido un retroceso total del financiamiento del Estado, quedando reducido alrededor de un 13% incluso, y dejando un 77% o un 70%, un 80%, alrededor de esa es más o menos la cifra, para lo que la propia OMS denomina donaciones privadas, que no es otra cosa que financiamiento privado de las grandes corporaciones transnacionales y Claro. farmacéuticas. Oye, mire, pero en ese Un caso... último detalle Ajá. solamente, ¿no? Por ejemplo, para la H1N1 se declara la pandemia y se fuerza a los estados a comprar el famoso Tamiflu. Y después de un año de esa situación, bueno, personalmente me tocó viajar a España varios años posteriores a la supuesta pandemia del Claro. H1N1, y los colegas de filosofía de la Complutense se reían y decían, bueno, un poco menos, como se dice, un buen chileno quedamos acachados de esta farsa, digamos. El Claro. Estado español tuvo que desembolsar no sé cuánta cantidad de dólares, digamos, eh, para comprar el famoso Tamiflu. Entonces ahí la cuestión, ese sería un primer nivel de la situación, pero que revela, ¿no? La presencia de una racionalidad muy precisa que hace mucho tiempo que está horadando lo que habitualmente entendíamos por mundo, por mundial, ¿no? Y que ha comenzado a sustituir ese mundo, esa dimensión de lo mundial, por la dimensión del globo y de lo global, ¿ya? Exacto, claro. Y que de alguna manera situaciones como esto, como el virus, ¿cierto? Vienen a desenmascarar un poco el, eh, la fractura gigantesca que esa racionalidad, que no es otra cosa que la lógica neoliberal, que ha Sí. estado prevalente, digamos, y hegemónica durante más de 40 años en el planeta, ¿cierto? Ha expuesto a viva luz, digamos, Claro. ¿no? Oye, Rodrigo, mira, sí, pues es clave esa distinción que haces tú porque cuando uno piensa, cuando en la cotidianidad del pensamiento, ¿cierto? O de las conversaciones que se podrían hacer al respecto, cuando uno piensa sobre la Organización Mundial de la Salud, está pensando en una instancia que un poco, más que aconseja, sino que determina cuáles deberían ser Política. el funcionamiento, claro, la política de cada uno de los países en relación a esta pandemia. Pero lo interesante es cómo es que esta política, a fin de cuentas, termina por justamente, no solo, además de revelar lo que tú mencionabas, ¿cierto? Sino que dar cuenta de cómo la misma política está constantemente subsumida o bajo una soberanía, por así decirlo, de un capital privado, de racionalidades que se alejan de la cuestión pública, por así decirlo, y que eventualmente terminan como por mostrar cómo es que a razón de las pandemias o de las problemáticas mundiales, terminan por mostrar cuáles son los equilibrios de poder dentro de ciertos lugares. En el caso chileno es interesante porque entonces uno empezaría a preguntarse, bueno, cuál, ¿cuál podrían ser quizás los objetivos que tiene un gobierno, en este caso el gobierno actual, por ejemplo, para tomar ciertas medidas que algunos acusan que son más bien tardías, otros acusan que no son las correctas, porque también he escuchado que gente dice, gente que más sabe, ¿cierto?, en cuestiones ligadas como a epidemiología o ese tipo de cosas, en que la curva de contagio en Chile, si bien no ha sido tan agresiva como en otros lugares, al parecer va a ser muy sostenida. Entonces va a ser aún más larga, ¿cierto? No va a ser muy exponencial, pero va a ser más larga. Y eso significa, bueno,
¿cuánto tiempo estaremos en este estadio un poco más bien de excepción? ¿Y cuál va a ser la relevancia de justamente esta modalidad que ha adoptado Chile en relación al coronavirus? No sé, lo que me parece es que, o sea, la primera cuestión que diría es que una de las cuestiones centrales, que no solamente el coronavirus, sino que mucho antes del coronavirus ya estaba completamente claro, eh, para cualquier tipo de análisis un poco más complejo que el análisis que hacen habitualmente los politólogos sobre la dimensión electoral, Mm, es que lo que está derrumbado fundamentalmente es la noción de progreso. Y eso significa que lo que está clausurado en esta época es la concepción moderna de futuro, ¿no? mm, Eh, lo cual implica que los gobiernos cuando llegan, eh, en general, digamos, cuando están llegando los gobiernos a administrar el aparato del Estado, y sobre todo en el caso de Chile, en realidad tienen por objetivo inmediato la administración, y finalmente ese objetivo inmediato termina siendo el objetivo per se, digamos, la administración del presente una y otra vez, una y otra vez. Y por otro lado, en términos de tecnologías epidemiológicas, las tecnologías gubernamentales orientadas al control de las epidemias de la población, y eso lo sabemos con las investigaciones de Foucault, en fin, ¿no? Eh, nunca han tenido por objetivo la cura de la enfermedad. Siempre han tenido por objetivo fundamental la administración asintótica de una determinada enfermedad, de un determinado mal. Entonces, en este punto se cruzan dos vectores que se copertenecen, ¿no? Que es el vector de la seguridad con el vector de la sanidad o de la medicina. claro. Que son dos discursos que siempre están trenzados, pero son discursos distintos. Y entonces, de la misma manera como la seguridad siempre genera mayor inseguridad Mm, e intenta no aplacar la inseguridad o el objeto de la inseguridad, sino más bien dosificar ese objeto de la inseguridad en cuotas, por así decirlo, más, más, más llevaderas, más soportables. claro. ¿Ya? De la misma Más manera, administrable. claro, de la misma manera funciona también digamos, el modo como la seguridad funciona es el paradigma biomédico que está funcionando hoy día de manera mucho más prevalente, mucho más visible, intentando justamente acotar, por así decirlo, eh, los campos de contagio, y por lo tanto siempre va a haber una dimensión asintótica donde no va a estar presente la cuestión de la cura, sino más bien va a estar presente el problema de la administración, Mm, de la prevalencia o no, lo que Foucault en algún minuto denominó el problema de la regulación. Este es el problema al que estamos, en el que asistiendo. estamos atravesados hoy día, el problema de la regulación. O sea, eh, sí, la política del gobierno ha sido una política sostenidamente negligente, ¿no? Eh, y me parece a mí que se puede establecer, pero una política negligente, pero tan dispersa como los organismos internacionales, hasta cierto punto, ¿no? Piensa tú el caso de España, el caso de Italia, o Mm, ahora mismo el caso de Estados Unidos, mm, o el caso mismo de Brasil, ¿no? mm. Donde los contagios amenazan por, digamos, con maximizarse, ¿no? No, con un presidente que dice que esta cuestión es casi que una suerte de farsa e interpela a los periodistas y les Exactamente, dice, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo acá? Si supuestamente estamos en exactamente. cuarentena. Es un video que Claro, bueno, está dando vueltas en bueno, redes sociales. claro, bueno, en ese sentido está esa variante, ¿no? Esa variante que es una tecnología de poder muy precisa, que es lo que Foucault llamó la gubernamentalidad, Mm, que encuentra, por así decirlo, su raíz, ¿cierto?, en el paradigma biomédico, y que hoy día el paradigma biomédico vuelve con gloria y majestad a subsumir al paradigma securitario que se basaba en él, pero que de alguna manera lo mantenía en silencio, ¿no? Como una sí. especie de venganza, ¿no? Hoy, Pero
yo creo que hay otra cosa que también se está tejiendo más allá de este paradigma gubernamental que está funcionando, ¿no? Que también este paradigma gubernamental está atravesado por relaciones geopolíticas, y creo que también hay una dimensión geopolítica de primer orden que está sucediendo hoy. Hemos visto, por ejemplo, vehículos militares aparecer vehículos militares rusos en Italia, ¿no? No me extrañaría que llegaran a aparecer en España. Los propios, algunos gobernantes de Europa del Este ya están diciendo que les da lo mismo pertenecer a la OTAN, que lo más relevante es ser amigo de los rusos, ¿cierto? O ser amigo de los chinos, que es casi lo mismo en este sentido, ¿no? Y en ese contexto me parece que si bien los chinos no planificaron, evidentemente no planificaron esta puesta en escena, ¿no? Han sido los únicos políticamente relevantes que han sido capaces de aprovechar la oportunidad de la tragedia, digamos, del coronavirus, ¿cierto? Para instalarse geopolíticamente y catalizar la posición que ellos han venido construyendo silenciosamente, ¿cierto? A partir de la mundialización del capitalismo financiero y su penetración reticular, ¿no? Porque los chinos han penetrado en el capitalismo financiero, han catalizado el capitalismo financiero de manera reticular, ¿cierto? Y todo el conflicto que tienen los chinos con Estados Unidos antes de la aparición del coronavirus, etcétera, habíamos asistido a esto que los periodistas llamaron la guerra comercial, pero la guerra comercial en realidad no es otra cosa que una batalla por la reticularidad hegemónica, digámoslo de algún modo, del capitalismo financiero, que tiene que ver básicamente con si se va a dominar o no, ¿verdad?, las rutas reticulares de ese capitalismo a partir de una divisa específica. Y claramente a Estados Unidos le interesa que China tenga, digamos, se incluya en el régimen capitalista de producción mundial, pero no le interesa que China termine hegemonizando financieramente ese mismo modo de producción, instalando su divisa en desmedro del dólar. Me parece que en ese sentido el conflicto que estamos presenciando hoy en día con el coronavirus, donde los chinos aparecen, por así decirlo, con un halo de benevolencia y donde el paradigma, entre comillas, autoritario parece haber tenido una mayor eficacia que el paradigma liberal personalista o que el paradigma liberal individualista, más que personalista, porque ambos paradigmas son personalistas, sí, claro. pero son personalistas en sentidos contrarios. Sí. ¿Se fija? Es decir, China y el mundo liberal evidentemente se avienen en una relación de oposición, ¿ya? No en una relación de exclusión total, como una cierta izquierda podría todavía soñar, digamos, de que en China habría algo así como, claro, un relevo del imperio, pero al mismo tiempo no se ve, por ejemplo, que los chinos tengan un proyecto alternativo al del capitalismo financiero. Al contrario, diría que es una radicalización total del proyecto del capitalismo financiero y, ojo, un proyecto orientado, por así decirlo, a la desbeberización del capitalismo, ¿ya? En el sentido de que ¿Cómo si el repite capitalismo... eso? A la Desbeberización, de Max Weber, ¿no? desbeberización. Claro, o sea, si hasta ahora la hegemonía del capitalismo ha estado presente en el norte del mundo, desde hace 500 años, ¿cierto? O un poquito más de 500 años, el capitalismo ha tenido su centro en el norte del mundo y ha tenido un modelo de subjetivación particular centralizado en el individuo, ¿ya? Que ha sido identificado con la conciencia, la persona, etc. El capitalismo chino promete arrasar con el individuo definitivamente, ¿cierto? Pero manteniendo la prerrogativa del capital. Sí, claro. Esta sería una especie de desbeberización del capitalismo financiero que se visibiliza, me parece hoy día, con mayor fuerza que nunca, en la coyuntura que abre el coronavirus, porque hay algo que es muy claro acá, Feña, ¿no? Todos los países que han estado en los últimos
40, 50 años con políticas neoliberales fuertes, ¿ya? Han, eh, por así decirlo, fracasado, ¿ya? Completamente en la contención y administración de esta pandemia, ¿no? Sí, Es como que esta pandemia fuera una pandemia anti-neoliberal, por así decirlo, sí, ¿ya? de hecho, las situaciones o los casos que se muestran a nivel mundial son bastante interesantes en relación justamente a esos países en donde el neoliberalismo opera con una alta intensidad, Exactamente, ¿cierto? o sea, yo diría que uno de los países que tiene un sistema de salud pública, digamos, más poderoso es España, ¿ya? Donde los casos han aumentado ostensiblemente, pero donde las privatizaciones se han mantenido, bueno, el caso de Francia también, el caso de Alemania también, es decir, en todo el mundo, por así decirlo, ha habido una progresiva privatización de los servicios de salud de manera sustantiva, y en el caso de Chile, ¿para qué decir? Es decir, Sí. eh, entonces, lo que me parece interesante es que en ese sentido, el coronavirus tiene un punto de conexión con la revuelta de octubre, y es que Ahí quería apuntar, Rodrigo, porque eh, de una otra manera como que estábamos yéndonos a ese lado, ahora que ya, bueno, estamos por terminar, ¿cierto? Porque para no mm, extender mucho más el diálogo, porque si no vamos a tener una cosa de media hora y nadie la va a ver. Pero sí es muy interesante cómo es que el coronavirus ha generado justamente una coyuntura que termina por iluminar un poco las críticas y los discursos críticos que se están instalando desde el 18 de octubre, creo yo. sí, Porque, o sea, efectivamente lo que el coronavirus revela, en la medida en que muestra lo que somos, y no otra cosa, exacto, ni más ni menos, uh-huh, lo que muestra el coronavirus es lo que somos, y lo que somos, ¿no? Es justamente una sociedad hecha a ruinas, ¿no? Digamos, un poder político totalmente destituido, una constitución que lo avala completamente enterrada, ¿cierto? Y un sistema económico nuevamente completamente deslegitimado, ¿sí? exacto. Esos tres componentes me parece que son la clave para entender por qué se ha generado este plus del que hablábamos al principio, Mm, donde un virus quien tiene una letalidad pequeña, que tiene, digamos, que sin embargo tiene una alta tasa de contagio, pero una baja letalidad, puede generar un plus de pánico, ¿no? Y de terror, ¿no? A gran escala, no solamente sí. a escala nacional o local, sino a escala global, Oye, ¿no? eso, mira, aquí quedaron, o por lo menos como que apunté un poco mentalmente, ¿cierto? Temas que son cruciales que podrían ser muy interesantes para una próxima Perdón, ocasión, Rodrigo. un paréntesis, solamente este pánico, este terror, no es el terror en el fondo al virus, sino a la propia intemperie en la que el virus nos encuentra. Exacto, No sé si claro que se sí. entiende, Sí, ¿no? sí, sí. El propio vacío, ¿no? El vacío de gobierno, el vacío de los sistemas de salud. Por ejemplo, seguramente si hay alguien que nos va a escuchar, qué sé yo, que a todo el mundo se le ha pasado por la cabeza que, bueno, si me enfermo, ¿cómo voy a ir a la clínica si no van a haber médicos? ¿En qué cama voy a estar en el hospital o en qué cama voy a llevar a mi papá, a mi mamá, Es decir, un poco ¿cierto? Si no hay cama, ¿no? O sea, el el pánico y el problema de las terror, casas, ¿te fijas? el ¿No? pánico y el terror entonces sería a, la- a lo desnudo que nos estamos observando nosotros Exactamente. mismos ante una situación. O sea, la cuestión más terrorífica es contemplarte desnudo. Exacto, Y Chile, frente al coronavirus nuevamente, ¿no? Se ha contemplado a sí mismo como un país completamente a la intemperie, ujú, ¿no? A merced de un poder, ¿cierto?, que no controla. Y yo diría que, claro, lo que ha ocurrido desde el 18 de octubre hasta la fecha no es lo que habitualmente se conoce como un baño de realidad, ¿ya? Sino yo diría es una tempestad de realidad, ¿ya? Pero eso se dice en buen chileno de una manera que aún
amigo y filósofo italiano le encantaba cuando lo conversábamos, se dice un alcachofazo. Claro. Chile ha recibido un alcachofazo sistemáticamente de tal magnitud que ha dislocado su concepción del espacio y del tiempo, su Sí. concepción de la historia, sus posibilidades de pensar un mínimo futuro, ¿no? Y lo que cabe ahora es aparentemente cuidarse, Mm. ¿no? Y una vez que de alguna manera se controle esta epidemia, que se va a controlar en algún minuto, no sabemos cuándo, eso también es una fuente de Ujú. terror, ¿no? Eh, y además, agregaría el hecho de que el problema del gobierno me parece es que ha planteado esta situación eh, bajo una terminología biomédica, pero en función de tecnologías militares y policiales. Por Bueno, es ejemplo, que plantear el toque de queda, por ejemplo, mandar a Chiloé unos guanacos sí, en vez sí, de mandar médicos. Por ejemplo, un gobierno pragmático y con una altura de miras importante, inmediatamente habría establecido una vinculación con los chinos, inmediatamente habría permitido al menos que los cubanos mostraran cómo funciona el interferón, claro, es decir, se habría abierto una serie de cuestiones exacto. a las que el gobierno clausuró inmediatamente e instaló la idea de que esto es una guerra. Y yo quiero repetir que esto no es una guerra, es una epidemia. Pero una epidemia no es la guerra, ¿te fijas? No, porque No, justamente, no podemos acostumbrarnos a pensar que las epidemias son guerras y que tenemos que adoptar medidas como si estuviéramos efectivamente en guerra, ¿no? bueno, justamente lo que tú estás mencionando es que a fin de cuentas el discurso que se está utilizando, que tiene un registro biomédico, tiene su estructura material en los dispositivos de la guerra, por tanto, en el dispositivo militar y en lo que termina, por tanto, un poco entre confundiéndose y haciéndose trizas, son justamente las nociones en torno a la comunidad, a la seguridad y prevaleciendo las cuestiones sobre la inmunidad y todo ese tipo de cosas Sí. que, O sea, yo diría que lo que se rompe, lo que se pretende romper, quizás ahí la Judith Butler tiene tiene un punto de razón muy importante, ¿no? Cuando ella en algún momento de su trabajo distingue entre protección y seguridad. Yo diría que justamente lo que se intenta romper cuando se instala la seguridad es la protección, porque la protección significa poner en común un problema, exacto, exacto, ¿no? sí, Y entonces hay una solidaridad ciudadana sí, o como popular, digamos, ajá, que se protege, digamos, que genera una sí, sí, protección de los cuerpos, digamos, exacto, ¿no? Qué sé yo, cuando entra la policía o los militares a una población, entonces hay una defensa legítima, en fin, hay una serie sí, de sí, disposiciones de protección. sí. Pero cuando gana la seguridad, justamente no gana la protección. Este es el punto. O sea, los dispositivos de seguridad prometen protección a modo de una metonimia, ilusión, pero en realidad profundizan la inseguridad. Es muy Este interesante, es el problema, ¿no? muy interesante esa cuota, es decir, cuando gana la seguridad pierde la protección, por así decirlo. Exacto. Y viceversa, ¿no? Sí, claro, Y yo creo evidentemente. que y un gobierno un poco más políticamente centrado habría hecho instalar una noción más de protección antes Exacto, que de seguridad. de seguridad. Yo creo que ese es el carácter Sí, criminal que evidentemente tiene este gobierno tan negligente, ¿no? No solamente negligente, sino que abiertamente criminal al instalar, por así decirlo, un paradigma de seguridad, no solamente para pensar las formas de organización civil en relación a la democratización que necesitaba este país el 18 de octubre, sino también en relación a la protección que nuevamente el pueblo le demanda a este gobierno y que este gobierno es incapaz de atender precisamente porque funciona bajo un paradigma securitario, ¿no? Y no protectivo, por decirlo de mm, alguna manera. sí, Protectivo significaría justamente, ¿no? Hacer un poco las cosas que está haciendo el gobierno argentino u otros, ¿no? Primero, eso implicaría que los exámenes del coronavirus fueran totalmente gratuitos para todos, primero. Segundo, confiscar temporalmente las clínicas privadas, ¿no? ujú, Segundo, ¿no?
cuestión que se está intentando hacer, pero de una manera evidentemente muy focalizada todavía, ¿no? Y así sucesivamente hay una serie de medidas. Parar, una cuestión fundamental, parar toda la producción por lo menos una semana, ¿cierto? Para resguardar a la fuerza de trabajo más importante del país, que son la clase trabajadora. Exacto. Acá la clase trabajadora, en cambio, ha sido puesta, ¿no?, en el cadalso al sacrificio, ¿sí? Muy Ha sido puesta interesante. para ser sacrificada, ¿no? Muy Entonces, que interesante. vayan a trabajar y se sacrifiquen por los más pudientes, ¿no? Por nosotros que estamos haciendo puro teletrabajo, o para los que no siquiera están haciendo teletrabajo, que no les importa nada, ¿no? Y que entonces ellos vayan porque el supermercado tiene que estar con las materias ahí dispuestas, ¿te fijas? Oye, Rodrigo, mira, quedaron muchos temas por seguir Que yo tengo que conversando. cortar porque me están, ya tengo que ir a los enseres. Exacto. Oye, pero bueno, agradecerte primero la instancia. Seguro vamos a tener una próxima porque esta cuestión no va a parar. Sí, pues, Pero de verdad el ejercicio fue muy bueno, que era justamente lo que quería, habilitar una conversación, un diálogo. De seguro va a haber más gente que se va a sumar después y eso eh, esperemos. esto va a ser más entretenido. Así que de verdad gracias. Quedan muchos temas anotados para las próximas ocasiones. Desde ya me parece fundamental empezar a revisar también el discurso que se empieza a desplegar por los medios de comunicación a razón de todo lo que conversamos. Eso me parece fundamental y además que me interesa mucho, tú lo sabes. Y, Sí. y eso, a la gente, nada, pues a la gente pedirle que comparta, que viralice esta cuestión lo que más pueda, este diálogo virulento número uno. Así que un abrazo, Rodrigo, de verdad, muchas gracias. Dale, muchas gracias a ti. Chao, Ya, que chao. estés bien, chao.